Gracias a LabCare nuevamente por el darle continuidad a este encuentro académico. El tema de hoy, entonces, eh, es las nuevas fronteras en el diagnóstico molecular de enfermedades sindrómicas. ¿Cuáles son esas perspectivas actuales? Manuela ya nos hizo una introducción en lo que tenemos de entrada para las soluciones desde el área de biología molecular. Entonces vamos a ver acá cuál es ese estado del arte y cómo podemos hacer el mayor uso y la mejor, ser lo más eficientes con estas soluciones que nos da LabCare. Los temas a tratar serán definiciones claras de diagnóstico sindrómico, pruebas moleculares de PCR múltiplex, generalidades, fundamentos de PCRs anidadas, PCR múltiple y la importancia de del CT en los diagnósticos sindrómicos. Activemos acá nuestro puntero láser. Diagnóstico sindrómico, como lo mencionaba Manu al final, cómo hacer la personalización de esas pruebas múltiples. Entonces, demos inicio a nuestra charla. Cuando hablamos de síndrome, entonces, dice la literatura que es un conjunto de síntomas, de afecciones que se presentan al mismo tiempo y que sugieren la presencia de cierta enfermedad o una probabilidad alta de padecer una enfermedad. Nosotros hemos escuchado diversos síndromes que existen en el ámbito clínico. Creo que en nuestro rol ha pasado el escuchar un síndrome neurológico, síndrome vascular, diagnósticos de síndrome metabólico, que está muy en la actualidad, síndromes gastrointestinales, síndromes coronarios agudos, ¿verdad? Pero recientemente todos los acá presentes tuvimos que estar presentes, hemos estado presentes en los últimos síndromes respiratorios que han aquejado a la población. Y el primero es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, que surge inicialmente en el 2012. Recordemos rápidamente que es fiebre, tos, dificultad respiratoria, y aunque no todos los pacientes terminaban en una neumonía, sí fue frecuente que eso sucediera. Básicamente, aunque no se consideró una pandemia, sí teníamos unos datos de la OMS que el 35% de los casos que fueron reportados de esos contagios fallecieron. Y el que nos tocó vivir en carne propia, el síndrome respiratorio agudo severo, recordamos claramente los síntomas y cómo se fueron conjugando en el momento a la vez que se iba conociendo más acerca del síndrome como tal, se iban conjugando nuevas características, diarreas, afectaciones neurológicas y conocemos de primera mano qué es un síndrome. Entonces, qué hace el clínico y cómo se apoya en el laboratorio, cómo lo viene haciendo de tiempo atrás para poder dar una respuesta y tener un diagnóstico sindrómico. Desde la clínica, la definición de un diagnóstico sindrómico es que el clínico coge toda esa información después de su revisión clínica a través de observación sistémica, ¿verdad? Considera signos, síntomas, y ahí entramos nosotros, resultados de laboratorio, para llegar a una conclusión del estado real del paciente. Nosotros desde el laboratorio clínico siempre hemos participado en el diagnóstico sindrómico, por ejemplo, que en pruebas de rutina. Por ejemplo, un diagnóstico sindrómico para hablar de preeclampsia en coagulación intravascular diseminada. Hay un set de pruebas que se entregan de manera urgente, no en el mismo ensayo, pero sí de manera urgente para hacer apoyo a ese diagnóstico sindrómico. Entonces tenemos recuento de plaquetas, PT, PTT, tiempo de tromboplastina parcial activado, fibrinógeno, dímero D, y todo eso en conjunto con lo que el médico está haciendo le permite a él hacer un diagnóstico de ese síndrome. Pero cuando hablamos en este caso a lo que nos convoca esta conferencia y es ese síndrome, ese diagnóstico desde biología molecular, la literatura nos dice que es una agrupación de varios patógenos en una misma prueba que están enfocados a un síntoma específico.
para poder dar una respuesta acertada en un tiempo que sea relevante, ¿verdad? Entonces, el clínico está atendiendo a un paciente con una cantidad de síntomas y él requiere un apoyo de diagnóstico. Por los métodos tradicionales, ese apoyo diagnóstico, esa respuesta puede tardar horas o incluso días, dependiendo de la prueba que sea de su interés para completar ese análisis diagnóstico. ¿Qué es lo que se espera de una prueba de diagnóstico sindrómico? Que el resultado esté en pocas horas, que disminuya y optimice ese tiempo de respuesta. Entonces, en ese orden, ¿cuál es el reto en el diagnóstico molecular para enfrentar las enfermedades sindrómicas? Esto lo acabamos de decir, el clínico llega a un paciente con una sintomatología clara y él debe empezar a desglosar hacia dónde se va a dirigir para hacer ese diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos casos el tiempo es el enemigo. ¿Mm? Entonces, cuando se trata de bacterias, virus, hongos, parásitos, normalmente el diagnóstico microbiológico tradicional tardaría un tiempo más, todas lo hemos vivido. Excelente, pero tarda un tiempo más. ¿Qué es lo que ha llevado la tecnología a este momento? Pues el diagnóstico molecular de esos agentes etiológicos. Estamos hablando de esos agentes que están causando una patología puntual. Entonces, repasemos rápidamente y empecemos a hablar de cuáles son esas pruebas de diagnóstico molecular que son ampliamente utilizadas en el diagnóstico sindrómico. Entonces, tenemos que sí o sí hablar de nuestra caballito de batalla, que es la PCR. Entonces, tenemos dos tipos de PCR. La primera, Kitson y Watson, en los años 30 y 40, la PCR tradicional. Recordemos que esa PCR tradicional tiene características principales y es que la revelamos, debe ser revelada al final y normalmente es de un solo target diagnóstico. Pero fue el punto de partida para el desarrollo de las PCRs en tiempo real. Entonces, dentro de las PCRs tradicionales, existe una variante de esa PCR tradicional que se utiliza en diagnóstico sindrómico y es la PCR anidada. Vamos a hablar en un momento de esa prueba. Pero recuerden, es PCR tradicional. Ahora, ¿qué nos ofrece? ¿Qué ha conjugado la tecnología para trabajar diagnóstico sindrómico PCR en tiempo real? Entonces estamos hablando de PCRs múltiplex y es lo que vamos en este momento a empezar a desglosar qué es lo que contienen y por qué son en este momento la punta en lance para poder hacer ese tipo de diagnóstico de manera eficiente. Generalidades, ¿cuáles son los ingredientes de una PCR en tiempo real? Necesitamos DNTPs, desoxirribonucleótidos trifosfatados, necesitamos primers, necesitamos iones covalentes y monovalentes como el magnesio, el potasio, necesitamos un tampón buffer, ¿verdad? Para poder lograr el pH adecuado y la enzima, la polimerasa, para que se lleve a cabo todo este mecanismo. ¿Cuál es el cambio importante entre la convencional y la PCR en tiempo real? Que aquí tenemos una lectura fluorescente y eso es lo que permite que hagamos una determinación mucho más eficiente y de varios targets. ¿Cómo lo logra? Empecemos recordemos qué es lo que tenemos allí entonces dentro de la mezcla. Los DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? Nada más que los ladrillos para construir nuevamente esas cadenas de DNA. Entonces aquí tengo mi base nitrogenada, ¿verdad? Mi azúcar y mi grupo fosfato, ¿verdad? Las concentraciones de DNTP y cloruro de magnesio siempre van relacionadas. Para que se hagan una idea, por cada 200 micromoles de DNTP se usa 1.5 milimoles de magnesio. Ustedes se imaginan nosotros en el laboratorio pesando y calculando este tipo de agregados para poder tener una prueba de esa categoría. Pero así es como
como se diseñan desde el inicio hasta que llegan a nosotros al diagnóstico en el laboratorio clínico para sindrómico. Cuando hay un desbalance, ¿qué sucede cuando hay un desbalance en el DNTP? Eso va a afectar claramente la especificidad y la fidelidad de los resultados. Eh, entonces, si hay concentraciones muy altas, la actividad de la enzima polimerasa va a disminuir e incluso puede inhibir la prueba molecular. Tengan este dato presente y es que en general, para 200 micromoles de cada uno de los DNTPs, se usan más o menos 2 kilobases durante 30 ciclos. Pero nosotros no tenemos que hacer este tipo de cálculos, sino ya tenemos listo todo ese trabajo para desarrollar. Una cosa específica que se utiliza dentro de la PCR en tiempo real son los primers. El diseño de los primers tampoco nos corresponde a nosotros, pero es importante recordar ese detalle porque esto es lo que hace tan interesante y tan poderosa la múltiples en diagnóstico sindrómico. La recomendación para ese diseño de primers, lo principal es que el primer debe asegurar que solo se une, que el sitio de unión al DNA es único. Solamente lo va a hacer ese primer. Y hay una longitud recomendada que es entre 17 y 28 pares de bases. Si esa longitud no se cumple, hay problemas en el momento del anillamiento. Entonces se forman horquillas o los famosos hairpins. Vamos a tener dímeros internos. Entonces es muy importante considerar esa longitud de los primers. Y ustedes van a ver en la literatura que no exceden esas 28 pares de bases. Sin embargo, tampoco son tan cortos porque hay que tener presente que por cada nucleótido adicionado hay 4 veces más de especificidad. ¿Cuál es el cálculo básico para que tengamos una idea de cómo se hace ese diseño de primers? Porque ¿qué es lo que se busca? Que es una secuencia única, que no se repita. Entonces, la estadística nos dice que la probabilidad de que ocurra, de que las bases nitrogenadas ocurran una vez, está 0.25, ¿verdad? Y hay una fórmula que nos permite calcular para un tamaño determinado de un target de interés, cuál sería la frecuencia en la que podríamos encontrar esa secuencia de nucleótidos de interés. El ejemplo acá nos está hablando de un tamaño que nos interesa de 3.3 por 10 a la 9 bases y nos va a decir que al utilizar un tamaño de 13 nucleótidos, vamos a tener la probabilidad de que se repitan las bases solamente 3 veces. Entonces, eso es un diseño matemático que se hace con base en la biología para poder tener una complementariedad bien específica. Hay que evitar en ese diseño terminaciones en esos primers que tengan altos con estas repeticiones. GGG, CCC, GGT, ATT, CGA, TAA y TTA. Porque eso puede hacer que se generen hairpins durante la complementariedad. Ahora, necesitamos trabajar muchas de esas pruebas de PCR en tiempo real, utilizan para la detección las temperaturas melting, las temperaturas de fusión. Entonces, para que eso suceda, debemos recordar que lo que pasa en la hebra es una desnaturalización. ¿Y a qué temperatura sucede eso? A 80 grados centígrados. Cuando eso sucede, incrementa su absorbancia entre un 30 y un 40% cuando se hace a 260 nanómetros. Ahí la hebra de DNA se separa, ¿sí? Y la temperatura melting, para recordar la terminología, corresponde a la temperatura en la cual la hebra de DNA se encuentra desnaturalizada al 50%. Coloquialmente hablando, ¿verdad? En otros términos, es la temperatura a la cual se ha perdido la mitad de esa estructura helicoidal por la desnaturalización, debido a la desnaturalización por el calor. Es necesario que esto suceda, ¿verdad? Porque necesitamos que haya una unión de esos cebadores y esa unión se hace justo en una temperatura melting específica. Entonces, es importante que recordemos que dentro del diseño de primers
se contempla la temperatura melting de cada uno de ellos y que está asociada directamente al porcentaje de guanina citosina. Recuerden por eso, porque anteriormente les decía que hay que evitar que esas colas en el diseño de primers tengan al final determinadas bases para evitar que haya una un hairpin o bucles en ese caso. Entonces, miren que el contenido de guanina citosina, que tiene ese significado o ese efecto muy relacionado con la concentración de la temperatura melting, nos dice que en la desnaturalización, los puentes de hidrógeno entre las pares de bases complementarios se van a reemplazar por enlaces de hidrógeno que son equivalentes entre los nucleótidos. Eso es lo que sucede dentro del termociclador, pero ¿cómo es que se lleva a cabo este apareamiento del primer en niebra? Dependiendo el porcentaje de guanina citosina que es específico para el target de detección. Eso sucede a una temperatura específica. Miren, por ejemplo, acá tenemos este de E. coli, que me dice que tiene un 52% de contenido de guanina citosina. La temperatura melting, ¿verdad? Corresponde aquí a más o menos unos 83 grados, a diferencia de los primer que van para el diseño de esta PCR que estamos viendo, dirigidos hacia hasta Serratia, en donde la relación guanina-citosina es del 58%, la temperatura de anillamiento cambia. Y así sucede con todas las bacterias. Es específico el diseño de ese primer para que se una a una temperatura especial. ¿Cómo se calcula esa temperatura en los primers? Esto es todo lo que ha pasado dentro de la ciencia que llega a nosotros ya listo para ser usado. Pero ese cálculo de esas temperaturas de los primers se conoce desde el inicio de la PCR en los años 60. Aquí solamente para traer a colación qué sucede con la fórmula de Wallace, en donde esa ecuación asume que la PCR se lleva a cabo en condiciones estándar. Entonces él habla de un equilibrio, los primers con una concentración de 50 milimolar, ¿verdad? Con un pH de 7. Y nos habla de que la fórmula dice que 4 grados centígrados por el número de las bases de guanina citosina más 2 grados centígrados por el número de bases que sean adenina-timina. El ejemplo es este. Este es la secuencia de ese primer. Si sumamos las A, las C, las G y las T, tenemos relación de guanina-citosina, 10 pares están allí. Y de adenina-timina hay 8. Al desarrollar la fórmula, se entiende que la temperatura melting del diseño de este primer se hará a 56 grados. Estas cosas son una maravilla porque ya nosotros tenemos tanto la química que utilizamos como los software diseñados para que este cálculo se haga de manera automática. ¿Cuál es el otro componente clave que se utiliza para la PCR en tiempo real? Los fluorocromos, los reporteros fluorescentes. Esto marca la diferencia entre los dos tipos de PCRs, entre la PCR convencional y el tiempo real. Porque independientemente de la amplificación que yo esté haciendo, si es DNA, cDNA o ARN, cada ciclo va a ser controlado con señales fluorescentes y van a ser exponenciales de acuerdo a la cantidad de ese target que haya sido encontrado durante ese proceso. Por eso es que se revoluciona la PCR y es capaz de hacer cuantificaciones y detecciones múltiples. ¿Qué tipos de fluoróforos, de fluorocromos existen? Hay dos fluorocromos o dos clases de fluorocromos en el mercado. Uno que es no específico. Ese fluorocromo, cuando digo no específico, es que no está asociado a complementariedad. Entonces, él está asociado a una cadena de DNA doble. Esto es un colorante intercalante y se llama el Cyber Green. Entonces, el Cyber Green se utiliza para monitorear cualquier amplificación de doble cadena. De hecho, cuando estamos haciendo control de calidad
de eluidos que van a ser utilizados para secuenciación o para pruebas muy puntuales moleculares y queremos conocer qué tanta doble cadena tengo realmente en ese eluido. Se corre una prueba con intercalante y así sabemos cuánto DNA encuentro en esa suspensión. ¿Cuál es la desventaja? Que como no es específico, se va a unir a cualquier DNA bicatenario que se encuentre en esa solución. Recuerden que puede haber uniones inespecíficas en las amplificaciones y eso lo va a colorear de alguna manera el Cyber Green. Este no es el que utilizamos de manera rutinaria en las pruebas de real time, pero sí se utiliza mucho en las pruebas de investigación, es de bajo costo y también, como les digo, para control de calidad de eluidos propios utilizados en otras pruebas moleculares. ¿Cuál es el fluorocromo o los fluorocromos por excelencia utilizados en este tipo de tecnologías? Son las ondas, y dentro de las ondas, las más descritas y las más utilizadas son las ondas Tachman. ¿Mm? Esas ondas Tachman también son llamadas nucleasa 5 fluorogénica. ¿Qué es una sonda Tachman? Entonces, es un segmento de bases nitrogenadas que tiene una secuencia conocida con un orden 5', 3', y en cada uno de sus extremos hay dos componentes que son claves. En el extremo 5' está unido un reportero. ¿Qué es ese reportero? El reportero es esa molécula que va a florecer y va a florecer dependiendo de cómo quede, en qué canal lo voy a leer. Y eso depende del termociclador que yo esté utilizando. Entonces, los fluorocromos pueden correr por FAM, por BIC, dependiendo de cuál sea su diseño. Y en el extremo 3', que tenemos un extintor o un quencher. ¿Cuál es la función de ese extintor? Pues mantener apagado la fluorescencia que per se tiene ese reportero, ¿sí? Ese quencher puede o no florecer dependiendo cuál se utilice. Los que más están en los diseños comerciales son el TAMRA y el BHQ, son los que más encontramos en los diseños de las ondas. Para que esta sonda Tachman funcione, hay un componente que debe estar presente en mi mezcla, en mi máster, y es que la DNA polimerasa tenga actividad exonucleasa 5', 3'. ¿Por qué? Pues ya van a ver cómo es que funciona, ya vamos a ver cómo es que funciona la sonda Tachman. Entonces, tenemos nuestra hebra de DNA, ¿verdad? Complementaria, está unida. La llevo al termociclador y hace un momento veíamos que al aumentar la temperatura, la hebra se abre, ¿verdad? Se denaturaliza y nos permite empezar a llevar a cabo ese proceso de detección. A 70 grados en el termociclador aproximadamente empieza a unirse esa sonda Tachman. Esa sonda Tachman se une por complementariedad a mi hebra inicial, entonces ahí está mi sitio de interés, ya fue encontrado. Pero este diseño, ¿verdad? De que se encuentre en el 5' el fluoróforo y en el 3' el, el extintor, lo vamos a ver actuando acá en las siguientes imágenes. Se bajó la temperatura a 60 grados y empieza la DNA polimerasa a tomar DNTPs y hacer la hebra complementaria, ¿verdad? Cuando se topa como tiene actividad 5', 3' exonucleasa, cuando se encuentre con el primer primer del reportero, lo va a empezar a romper, lo destroza. Y al separarse el fluoróforo del extintor, el extintor ya no puede mantener la luz apagada. En ese momento es que empieza la fluorescencia a ser detectada por los equipos. Así funciona el diseño de estas ondas y es lo que nos permite a nosotros ver esto, tener en las gráficas las curvas de amplificación que son directamente proporcionales a cantidades, a presencia, a detecciones de nuestros agentes de interés. Ya en las reuniones anteriores veíamos
qué era lo que yo podía analizar en estas gráficas, ¿verdad? Importantísimo que tengamos ya este previo conocimiento de nuestro threshold, de nuestro background, de las señales de fluorescencia y de nuestro CT, porque el CT se convierte en estas tecnologías en ese punto álgido clave del diagnóstico sindrómico. Entonces, eso es lo que sucede con una PCR múltiplex. Les decía que hay diagnósticos sindrómicos que trabajan PCRs convencionales y que la más utilizada es la PCR anidada. La PCR anidada es una tecnología, es una metodología que utiliza primero unos primers externos, donde se encuentra el segmento de interés primario para hacer esa detección. Y cuando hace esa amplificación, hace la primera amplificación y la hebra que resulta tiene unos segundos primers internos que van a volver a ser amplificados. Entonces, básicamente lo que está haciendo con la primera PCR es flanqueando algo muy importante que requiere para la detección. En este caso, podemos decir que esa primera PCR con esos primers exteriores estaría detectando el género de un microorganismo a identificar. Una vez haya identificado que está el género Enterobacter, tiene en este primer producto de amplificación, de per se, ya tiene un segundo primer incluido. Eso le da mayor especificidad claramente, porque ese segundo primer, al momento de hacer la amplificación, nos va a decir, en este caso, para que lo comprendamos directamente en la práctica, cuál es el género que está allí presente. Entonces, es la forma en la que estas tecnologías anidadas logran ese incremento en la sensibilidad diagnóstica. Entonces, la amplificación específica de este target de detección de DNA obedece a esos segundos primers, porque acá me está hablando ya de la especie como tal. La PCR anidada puede ser muy sensible, incluso es más sensible que la PCR simple por tener estos segundos primers internos, ¿verdad? Pero también todo depende del diseño que se haya realizado, depende del número de ciclos de amplificación que tenga allí. Con este principio, las tecnologías que se encuentran, muchas tecnologías que se encuentran en el mercado, han logrado una respuesta al diagnóstico sindrómico. Eh, Aplicando lo que acabábamos de describir hace un momento, ¿cómo lo hace netamente un instrumento? Pues hace unos análisis, tiene un primer ciclo de amplificación masiva, que es la primera PCR que estamos apreciando acá, en donde vemos, como les decía, una gran cantidad de targets iniciales. Todos ellos tienen unos segundos primers de amplificación y vendrían a ser realizada, flanqueado a ellos, la segunda PCR. ¿Qué hacen esas tecnologías? Extraen y purifican todos los ácidos nucleicos. Durante la primera PCR realiza una múltiplex de gran volumen y después hace reacciones singleplex individuales en la segunda PCR y así detecta nos puede dar género y especie en esos resultados. ¿Cómo se ven esos resultados que son eh, procesados y analizados con la tecnología de real time de la PCR anidada? Aquí no podemos ver gráficas. Acá en los diseños que tenemos actualmente en el mercado nos permite conocer si está presente o no un agente de interés para el cual fue diseñada. Tiene unos controles que deberían cumplir para que la prueba sea validada, como lo vemos acá, si el control pasó o no pasó, todo dentro del algoritmo de procesamiento de la tecnología, mas no permite que el experto, que el biólogo molecular pueda determinar
si la química está cumpliendo con la eficiencia que uno espera. Uno a veces encuentra gráficas de amplificación que te hacen pensar varias cosas en ese análisis de resultados, ¿cierto? Hay un error de pipeteo, tengo una falencia, o sea, ¿será que hay un desgaste importante en la DNA polimerasa? Porque veo que no logra el efecto esperado, que no logra la concentración que dice la técnica. Entonces, las personas que están al frente de estas tecnologías no tienen cómo hacer un análisis de lo que está sucediendo allí. ¿Mm? Tiene varias ventajas. La ventaja es que tiene un resultado rápido, que es práctico de usar, que se implementa de manera sencilla y pues que pues la PCR que tiene es múltiple, entonces me puede dar resultados tanto de virus, me puede determinar bacterias, hongos, y ese diseño les ha permitido a ellos también, a los investigadores y a los desarrolladores, dar también reporte de algunos genes de resistencia. ¿Qué es lo que uno debería considerar cuando está frente a estas tecnologías? Que las contaminaciones no son perceptibles tan fácilmente. ¿Mm? Que por el hecho de ser práctico de usar, hay lugares en donde las personas que operan este tipo de tecnologías no tienen formación en biología molecular. Y eso podría jugar en contra de tanta tecnología, ¿cierto? Y poder estar cometiendo de pronto algunas imprudencias. Claramente, al no tener gráficos de amplificación ni forma de hacer la evaluación del control de calidad, que es lo que a mí me da la tranquilidad de sacar un reporte, ¿m? Me deja a mí con esa sensación de, bueno, presente o ausente y nos fuimos con este diagnóstico sindrómico. Como no tengo curvas de amplificación, obviamente no hay CTs y no tengo posibilidad de valorar una gran cantidad de cosas que vamos a ver que pueden ser valoradas cuando tengo CTs en mis resultados de una PCR múltiples. Les decía que en el mercado hay algunas pruebas que se utilizan bajo este principio y vienen en implementación en el mundo más o menos hace unos 10 años o tal vez más. Traigo aquí a consideración una revisión de literatura que fue publicada este año, ¿m? En donde nos dice, bueno, cuál será la relación en la detección molecular, ¿verdad?, de patógenos que se encuentran en niños que tienen un síndrome febril, ¿verdad? ¿Cuál será esa relación entre la detección y la realidad de que tenga o no una infección por ese microorganismo? Dice que alguna de las conclusiones que saca esta publicación es que la mayoría de esos niños que tenían síndrome febril no pueden ser definidos de una manera concluyente como portadores de una infección bacteriana o viral y que generalmente las pruebas moleculares terminan siendo complementadas con métodos convencionales. Y esto es algo que se repite, o sea, sobre todo en la parte de la susceptibilidad. ¿Mm? También dice otra conclusión, que los virus se detectan en la mayoría de pacientes que tienen infecciones bacterianas. Finalmente, el paciente sale adelante es con antibiótico y no con cuidado paliativo, que es como debería cuidarse la infección viral. El valor clínico de la detección de los patógenos individuales para determinar el tratamiento no termina siendo tan relevante como se creía inicialmente, ¿sí? Y se requieren nuevos métodos para poder determinar quién requeriría antibiótico y quién no. Esta publicación es de septiembre del 2023 y tiene una revisión bien extensa de literatura que ha sido procesada con la tecnología PCR anidada. Les decía hace un momento que el hecho de trabajar con una tecnología múltiplex hace que resaltemos en este momento cuál es la importancia de SCT. Este es nuestro material, el material que arroja todo lo que desglosamos hace un momento que tienen estas pruebas de NTPs, temperaturas, melting, diseño de primers, todo eso lo puedo ver al final del proceso en gráficas como estas. Entonces, yo puedo trabajar pruebas múltiplex o monoplex para hacer diagnóstico sindrómico, como bien lo decía Manu en la presentación de las posibilidades que tenemos
con LabCare. Yo tengo, si trabajo singleplex, pues voy a necesitar más cantidad de muestra, voy a necesitar que mi termociclador, que no es una limitante en el caso de LabCare, pues tenga los filtros necesarios para poder correr canales en cada uno de los pozos que tengo allí, porque recuerden que en esta singleplex, decía Manu, voy a encontrar un microorganismo en cada uno de esos pocitos, ¿verdad? Optimización independiente para cada reacción, eso es bueno, porque yo analizo cada control interno de ese agente, de ese patógeno que es de mi interés y valido cada uno de sus hallazgos. Lo que pasa es que necesito más pozos y más muestras. Eso es tal vez lo que tengo ahí que considerar cuando voy a trabajar unas tiras singleplex para un diagnóstico sindrómico. Pero tengo la posibilidad también de trabajar múltiplex, es decir, en un solo pozo tener todas estas reacciones y poder utilizar únicamente un pozo del termociclador para que se lea. Aquí se aplican todos los canales en ese pocito, optimiza las reacciones, necesito menos pozos y por consiguiente menos muestra. Esto recobra importancia con muestras escasas, con muestras biológicas escasas como el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, una biopsia o cosas de esas que son un poco más difíciles de tener una cantidad relevante. Pero esas son las posibilidades que tenemos. El valor clínico de las pruebas sindrómicas múltiples. Entonces, reduce el tiempo diagnóstico porque proporciona una ventaja de tiempo que va a ayudar a que esos proveedores en atención médica sean más eficientes. No es lo mismo esperar el cultivo, ¿verdad? De uno de estos agentes etiológicos que poder decir en horas establecidas ya en una rutina de implementación cuáles son realmente los agentes que tiene etiológicos que tiene esa muestra. Detecta más patógenos, ¿cierto? Me permite que ese síndrome que está abarcado por 5, 6, 7 agentes que podrían estar involucrados, realmente yo logre buscarlos, que son los de mayor interés. Mejora la gestión de los pacientes. Entonces, si el chiquitín llegó por urgencias y yo puedo trabajar una prueba de esta respiratoria, el hecho de poderle dar resultado a ese clínico de manera rápida va a decidir si el nene se queda para terapia, para terapia antimicrobiana o si se va para la casa con manejos de una síndrome respiratorio agudo viral. Entonces mejora muchísimo la gestión de pacientes y dicen las tecnologías que soportan la administración de antibióticos. Esto lo vamos a tocar en un momento, un poco más adelante, porque sí nos da la presencia de algunos genes de resistencia que puedan estar presentes, pero es importante considerar algo que ya lo vamos a ver en un momento. Volvamos a nuestro CT. ¿Y por qué el CT en estas pruebas cobra un valor importantísimo, altísimo? Y recuerden que es inversamente proporcional a la cantidad del agente etiológico. Entonces, a CTs tardíos yo tengo poca cantidad de patógeno. Y a CTs tempranos, como en este caso de 17, tengo una carga alta del patógeno, ¿verdad? Esto podría ser criticado o fue criticado en las implementaciones iniciales de estas pruebas y decía que el usar el CT como un indicador de carga sugestiva de patógenos no era tan avalado porque variaba entre las diferentes plataformas que existen. Y eso es real. No existe el CT universal para la detección o para decir que la carga de coli en un CT de 25 es tal, o que para Pseudomonas aeruginosa en un CT de 32 considere o no la considere. Pero es una aproximación muy, muy importante. Entendiendo, las, entendiendo que durante muchos años hubo objeción
para implementar el CT como una herramienta que orienta en las pruebas múltiples, hay que tener en cuenta dos variables importantes que impactan ese valor del CT. ¿Cuáles son esas dos variables? Y ahí está resumido todo, las preanalíticas y las analíticas. La variable preanalítica me está diciendo que depende de la calidad de la recolección de la muestra. El tiempo en el que yo recolecté esa muestra después del inicio de la infección. Estoy tomando la muestra a los 6 días o a los 2 días de que se haya dado el contacto, el primo contacto, ¿verdad? También depende del tipo de muestra, porque hay niveles de RNA diferentes en los diferentes tipos de muestras, que pueden diferir entre muestras tomadas al mismo tiempo en el mismo al paciente. Entonces, mm, el RNA no lo puedo recuperar de la misma manera cuando estoy tomando muestras, la toma una persona o la toma otra persona. Eso es válido. Por eso es necesario hacer la estandarización de las tomas de la muestra, ¿verdad? Las condiciones de transporte y almacenamiento. Esas son variables preanalíticas que pueden afectar ese resultado final de CT. Y las variables analíticas que lo pueden afectar es, bueno, estoy revisando mis curvas y me estoy dando cuenta de la eficiencia de extracción de esos ácidos nucleicos. ¿Qué pasó? Si tuve una concentración ideal para poder correr esa múltiplex, si la cantidad de virus o bacterias de la muestra es la que yo requiero para eso, para mí eso es una gran ventaja, el poder tener el input de entrada de ese material genético a correr en el termociclador. Pero debo controlarlo para que eso no me varíe el CT. También una variable analítica importante es determinar esa eficiencia de la química de la PCR frente a otras químicas, ¿verdad? Y ver cómo son esos procesos de lineabilidad y de reproducibilidad. Y la otra es cómo interpreto los resultados. Sí, tengo la formación para poder determinar que la ausencia de un control interno, cómo va a repercutir en mi validación o no de una prueba. Si la detección de un control interno en un CT por fuera del validado en fábrica me va a permitir o no la liberación de un reporte. Entonces, esa variable analítica la debo tener en cuenta para que el valor del CT no se vea afectado. Considerando esto, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del valor de CT respecto al manejo del paciente? ¿Y qué valores de CT y puntos de corte son específicos en el ensayo y en el método? La verdad, esto es cierto que el CT, si yo obtengo un CT de 32, por dar un número, en un ensayo A, va a ser muy diferente el CT en el mismo número, 32, en un ensayo B. Si fui clara por las variables que mencioné anteriormente, eso tiene una explicación, ¿verdad? Pero aquí para poder mantener el CT como una herramienta importante en el diagnóstico sindrómico, debo garantizar que las pruebas estén realizadas siempre en los mismos instrumentos. Y así no tengo variabilidad de química, variabilidad de ubicaciones, variabilidad de termocicladores, ¿cierto? Y el procesamiento de las muestras van a tener este flujo de trabajo impecable y van a poder ser reproducibles, ¿cierto? Los valores, ¿qué valores de CT se van a correlacionar con la carga viral o con la carga bacteriana? Cada una de las targets de detección que están incluidos en mi prueba múltiplex tiene un umbral que ya fue validado desde fábrica. ¿Cuál es la ventaja de conocerlo? Que yo puedo no solamente saber el número, sino ver el desempeño de esa curva sigmoide que me dice que todo el proceso se llevó a cabo a satisfacción. Y ese proceso no solamente me lo va a dar para el target de interés, sino para una de las cosas que más controlamos nosotros en molecular, que es la calidad
de esa prueba de PCR. Y el control interno obedece a que debe cumplir unas características específicas para ese CT y una curva de amplificación que cumpla con esas condiciones. De lo contrario, no podría validar la prueba. Ven ahí ese paralelo entre esas pruebas en donde yo no puedo ver cuáles son esos productos de amplificación versus a estas en donde yo tengo todo un mar de información para analizar y validar un resultado. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando yo tengo un inconveniente con mi prueba? Sea del instrumento, sea de mi reactivo, sea del pipeteo, sea de la muestra. Y hay una inhibición. No tengo absolutamente ningún tipo de señal amplificada. Sé qué fue lo que pasó, o sea, entiendo que no hay ningún tipo de amplificación y esto me hace pensar en una inhibición de pronto de la PCR, tal vez por algo externo, puede ser algo que esté sucediendo en la muestra. Si anteriormente no estaba sucediendo o no tenía una alarma de que podía tener una falla técnica en mi instrumento. Entonces, esos valores de CT sí me van a permitir a mí hacer una correlación semi-cuantitativa de la cantidad, ya sea del virus o de la bacteria presente. Miren cómo funciona eso y lo vimos nosotros, lo conocemos y lo vimos en muchos artículos que se publicaron y que tuvimos que leer durante pandemia y estábamos haciendo selección de tecnología, ¿cierto? Cuando yo hago una PCR y estoy viendo, hablando de la progresión de una enfermedad, encontramos muchas publicaciones en donde hablaban de progresión de enfermedad, cómo lograron determinar que la enfermedad iba progresando o iba decayendo por los CTs. Porque cuando la enfermedad estaba iniciando se veía un incremento de los CTs. Cogían pacientes prueba y los testeaban de manera rutinaria y se veía un cambio en ese CT y se documentó y todos tuvimos que ser informados, pasamos por la información de esos hallazgos en esas publicaciones en momento de pandemia. También veíamos cómo en los momentos de incremento de la bacteremia o de la viremia, veíamos cómo había un incremento, ¿verdad? De esos CTs. Y esa fluorescencia siempre estaba en aumento, porque había un aumento de esa carga viral o bacteriana. Y también sabemos o fuimos en el momento de hacer análisis de esos artículos, se nos mostraba que lo que ya conocemos nosotros por principios básicos de biología molecular, que esa presencia de esa carga viral o bacteriana es inversamente proporcional al CT. Entonces, a CT tempranos, mucha carga de agente infeccioso y a CT tardíos, una baja carga de ese agente infeccioso. Yo no estoy hablando acá y no estamos hablando en diagnóstico sindrómico de cuantificación. No, estamos hablando de una detección concienzuda con base en un CT, con base en unas curvas de amplificación. Entonces, el CT sí me da una semi-cuantificación de ese target de interés. Lo tengo en una baja cantidad o lo tengo en una alta cantidad. Y cuando nosotros empezamos a revisar literatura, disculpen porfa que esta está un tanto borrosa, pero artículos como estos que veíamos en pandemia, en donde querían ver qué tan infectante era un paciente, ¿cierto? Cuando se encontraba con determinado CT. Entonces, siguieron a un número importante de pacientes positivos, 2.300 pacientes que tenían COVID positivo y los fueron siguiendo en el tiempo, haciendo pruebas moleculares y viendo cuál era ese porcentaje de infección en relación al CT, es decir, a la carga del virus que todavía llevaban consigo. Y ellos concluían que pacientes con un CT mayor a 30, es decir, con una carga baja, el contagio a su círculo era entre 16 y 18 sujetos. Pero ¿qué pasaba cuando ese CT era inferior a 30?
esa carga se consideraba alta y se demostró que esos pacientes eran capaces de en su círculo contagiar hasta más de 30 sujetos. Entonces, nosotras tuvimos que durante este periodo oscuro estar llamando, estar respondiendo a los llamados de infectología para decir, venga, ¿cuál es el CT de este paciente? ¿Está entrando o está saliendo de la infección? Y a pesar de que siempre se dijo desde la Escuela de Biología Molecular en formación, se nos dijo que el CT no podía utilizarse como una fórmula para cuantificar, sí se utiliza como una vara para medir, para semi-cuantificar, para tener una aproximación de si la concentración de ese target de interés está alta o está baja. Y aquí algunos de los tantos artículos que tuvimos que leer en su momento y que aún siguen llegando, no solamente para COVID, sino para otros agentes de interés, en donde están evaluando cuál es ese valor de CT para infectividad, cuál es ese valor de CT y qué tanto predice la posibilidad de contagio, ¿verdad? Y otras muchas ocasiones de diagnóstico en donde fue utilizado ese valor para poder darle manejo al paciente. En ese orden, entonces, hablando del diagnóstico sindrómico y la relevancia del CT, ¿qué pensar en una múltiplex en el caso de que yo tenga amplificación de varios agentes etiológicos allí? Recuerden que estoy hablando de múltiples, amplificaron 2 o 3 de esos microorganismos que se encuentran allí. El CT se convierte en una herramienta relevante para poder hablar de coinfecciones. ¿Por qué? Porque el CT puede proporcionar resultados semicuantitativos, como lo veníamos diciendo, de manera indirecta, para saber la concentración de ese DNA en la hebra molde, porque aclara incertidumbre en codetecciones y le ayuda al clínico, ya por la revisión de todo el contexto de su paciente, para que defina entre un agente patógeno o un portador asintomático o una colonización. Porque el CT, sumado a la historia clínica, ayuda al manejo oportuno de esos pacientes. Porque identifica el curso infeccioso también. Porque da seguimiento a la transmisibilidad, porque determina posibles contaminaciones, como lo veíamos en las curvas de amplificación en charlas anteriores y en esta misma, y porque me puede predecir la severidad de las infecciones. Todo eso se le puede exaltar al valor del CT, es decir, de mis pruebas múltiples. Porque ¿qué hago cuando tengo un paciente en donde estoy corriendo una prueba múltiplex, en donde no tengo un valor de CT y mi reporte me dice que es positivo, que detecta 4 de esos agentes etiológicos presentes allí en la muestra? A diferencia, ¿verdad? De si yo le estoy diciendo a mi clínico, doctor, de la muestra que estoy analizando, el líquido cefalorraquídeo, estoy detectando enterovirus y Haemophilus influenza. O bien, por favor, esta gráfica y quédense solamente con presencia y ausencia. ¿Mm? ¿Qué podría pensar el clínico? Es muy distinto cuando yo le digo que mi enterovirus está en un CT de 25, tengo una carga alta, ¿verdad? Y que mi Haemophilus influenza está en un CT de 34. Entonces estamos con una cantidad de ese agente etiológico mucho más disminuida. Este es un niño de 3 años que tenía náuseas y dolor de cabeza. ¿Podría ese valor de CT de Haemophilus influenza ser un falso positivo debido a contaminaciones, por ejemplo, en este caso clínico? Lo importante acá es que para el médico no le doy una herramienta adicional para que se guíe. Por epidemiología también lo habría hecho inicialmente, pero para que se guíe en la toma de decisiones, se incline por contemplar la presencia de un enterovirus.
En el caso de coinfecciones, el CT puede indicar el patógeno predominante en la muestra y ayuda a comprender cuál patógeno es más propenso a causar esos síntomas que está teniendo mi paciente. Este es un caso de estudio, una paciente de 56 años de edad, diabético, ¿verdad? Que ya venía consumiendo antibióticos, que tenía una diarrea, vómito y presentaba fiebre. Se hace el análisis multiplex y se encuentran detección de Clostridium y de Salmonella. El Clostridium con un CT de 31 y la Salmonella en un CT de 22. Por epidemiología, esto coincide en el análisis, en el rastreo y el análisis sindrómico clínico que hace el experto, el médico, lo va a llevar a decir, ¿no? Mi paciente lo que tiene realmente es una salmonelosis, hace la ruta epidemiológica y puede proceder a dar el tratamiento. Porque el hecho de que haya consumido antibiótico y esté encontrando un Clostridium difficile podría a él generarle una alerta importante, ¿verdad? Pero el CT en este caso ayuda a que tome decisiones un poco más dirigidas hacia la clínica y más acerca del paciente. Como bien decía Manuelita, ¿cómo podemos nosotros personalizar nuestras pruebas múltiplex para un diagnóstico sindrómico? Este artículo es del 2021 y en este artículo dice, habla de, bueno, que las pruebas de diagnóstico sindrómico es una nueva herramienta que se utiliza mucho para el tratamiento, para acercarse más al diagnóstico del paciente y al tratamiento de enfermedades infecciosas. Da algunas conclusiones, optimiza tiempos de procesamiento, al tener el operador libre, entonces permite otro tipo de actividades, optimiza el análisis de datos, pues realmente no habría mucho que analizar si estoy haciendo una PCR anidada, ¿verdad? Y dentro de las cosas que menciona o de las conclusiones que saca estos autores, dice que finalmente las guías de manejo clínico indican que después de hacer un panel sindrómico que incluya detección de genes de resistencia, hay que hacer antibiograma manual con MIC, porque el hecho de tener la presencia de ese gen no obliga a que se esté expresando. Entonces es una visión, ¿verdad?, de que el gen está presente, más no de que realmente la bacteria en este momento lo tenga activo. Y eso lo dicen guías clínicas como en apoyo a las pruebas múltiples de diagnóstico sindrómico anidado. En esa misma publicación, él empieza a hacer un review de varias publicaciones desde el 2016 utilizando PCRs anidadas, PCRs convencionales, desde el 2016. Entonces estamos hablando de la implementación de estas tecnologías y en donde una de las entradas importantes fue darle manejo antibiótico a los pacientes por la detección de esos genes de resistencia. Vemos cómo con el paso del tiempo eso se fue haciendo ajustes, se fueron realizando ajustes y muchos de esos hallazgos deben ser confirmados por microbiología convencional. Lo que sí se ha venido demostrando todo el tiempo es que se reducen los tiempos de respuesta de los agentes etiológicos. Casi todas las revisiones que este autor nos presenta acá concluyen en lo mismo, pasan de 7 horas de detección a casi 2 horas, 1.7 horas para saber cuál era el agente infeccioso. De 14 horas pasaron a 4 horas de conocer cuál era el agente infeccioso en determinadas instituciones. Entonces, el tiempo ha permitido ir asentando las utilidades de esas pruebas que han sido bastantes, han sido muy importantes en el manejo de las enfermedades, de los enfermedades sindrómicas, y han venido requiriendo ajustes, como el caso de confirmar pruebas de susceptibilidad a esos hallazgos de genes de resistencia. Eh, Dándole continuidad a lo que estaba diciendo Manuela, fíjense que esta publicación es de este año, es de febrero del 2024 y nos están trayendo, los investigadores nos están diciendo que ellos diseñaron
un panel de diagnóstico de infección pleural. Hicieron un panel sindrómico, entendiendo que obviamente esto es investigación, pero conociendo todo lo que hace un momento nosotros repasamos rápidamente de lo que tiene una prueba múltiplex. Ellos diseñaron una múltiplex incluyendo los agentes etiológicos que les interesaban, porque eso es otra cosa importante. Muchas veces tenemos a la mano, perdón, múltiplex con 25, 30 targets de interés o agentes etiológicos que no son relevantes para el síndrome que yo estoy sospechando. Fíjense que estos investigadores nos están trayendo este año cuál fue su experiencia y diseñaron su PCR, su panel sindrómico en real time, incluyendo los agentes que están considerados presentes en el empiema post-neumonía. Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Biógenes, otros como géneros enterobacteriales, y adicionaron unos microorganismos que son claves para ellos, para su diagnóstico sindrómico, como son estos. Y básicamente demostraron que tenían el resultado ideal en el tiempo requerido. Fue un panel diseñado específicamente para ese síndrome y lo están utilizando o pretenden utilizarlo ya como diagnóstico, por lo menos en esa institución. ¿Qué es lo que nos presenta esto? Entonces, que lo que está presentando, lo que nos estaba diciendo Manuel, conociendo cuáles son los agentes etiológicos circulantes en mi zona, en mi alrededor, yo puedo diseñar, escoger cuáles son las pruebas que me interesan correr en determinado síndrome que el clínico necesite diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las enfermedades, en los síndromes respiratorios agudos en Colombia? Cuando miramos la epidemiología, fíjense que se ha escrito poco de todo lo que se ha hecho con tanta prueba múltiplex, pero lo que se ha encontrado de manera importante es virus sincitial respiratorio, influencia AH3 en un 15%, adenovirus en un 13%, e influencia AH1N1 en un 9%. Esto en menores de 5 años y en el grupo etario de 5 a 19 años. En el 2018 se reportaron en el primer semestre 515,000 casos y en el 2024 se han reportado 512,000 casos de síndrome respiratorio agudo severo, de síndrome respiratorio agudo, perdón. Y estos son los agentes etiológicos que el país está reportando constantemente. Entonces, podemos decir que con la solución LabCare podemos dar un aporte significativo conjugando esas pruebas múltiples que nos mostró hace un momento Manuela y estableciendo una rutina de procesamiento en el laboratorio que me permita entregarlo en un tiempo corto, ¿verdad? Y va a tener todo el valor de lo que vimos hace un momento, con evaluación de controles de calidad internos, evaluación del CT, detección de coinfecciones y la posibilidad de conectar, bueno, y obviamente ampliar de acuerdo a la necesidad de la infectología y de la epidemiología institucional los targets de interés. En consecuencia con eso, esto era lo que nos estaba mostrando Manuel hace un momento. Entonces, yo puedo tener múltiplex de monotest, o sea, varios pocitos, ¿verdad? Una tira en donde cada pozo tiene uno de los agentes de interés, pero finalmente responder por la presencia de 6, de 7 hasta de 8 agentes etiológicos en la tira, porque es la capacidad que tiene. Pero ¿qué estoy ganando? Todo el valor de una prueba múltiplex.
Con las herramientas que nos ofrece este socio estratégico Labker, que son esos mecanismos de extracción manuales automatizados de una muestra en tan poco tiempo, y una PCR liofilizada lista para usar, me permite a mí dar respuesta en un corto tiempo realmente de ese agente etiológico. Y fuera de eso, con unos pies de nota y un reporte muy bien direccionado, orientando al clínico acerca de posibles coinfecciones o de infecciones mixtas. Entonces, esto solamente para hacernos una idea y recordar, estos son monotest y estos son los múltiplex que ya per se vienen y que con el uso de uno de estos podemos solucionar la detección de los virus respiratorios circulantes en el país. Y es alguno de los que estamos viendo acá en estos paneles respiratorios. Estos son múltiplex. Corremos esa prueba y estamos haciendo un apoyo a un diagnóstico, estamos haciendo un diagnóstico sindrómico molecular y dando respuesta a esa necesidad que tiene ese clínico y ese servicio de urgencias específicamente para niños. En esto es supremamente valioso. Recuerdan, no sé si de las personas que nos están acompañando hoy han estado en las otras conversaciones previas y sabemos que tenemos una problemática gravísima en transmisiones, en enfermedades de transmisión sexual y que hay una orden de tenga unas pruebas rápidas a la mano que le permita a usted determinar, incluso en el punto de atención, si esos pacientes que se consideran eh, de alto riesgo, como población VIH, etcétera, etcétera, tienen adicional estos agentes etiológicos de transmisión sexual que deben ser tratados en el momento. El paciente llegó a la consulta o el paciente al día siguiente ya tengo yo la fórmula para empezar a tratarlo porque pude hacer una PCR múltiplex que me estaba detectando lo que dice la guía nacional que debo buscar. Neisseria gonorrea, uroplasma aureolítico, ni clamidia trachomatis. Entonces, vean ustedes cómo sí tenemos en este momento un material tecnológico muy valioso e importante que me va a permitir dar respuesta y apoyo a esos diagnósticos sindrómicos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el síndrome es un conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y que sugieren la presencia de cierta enfermedad, ¿cierto? Que el diagnóstico sindrómico es un proceso multifactorial que le va a permitir al clínico establecer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Y que ahí hay una interacción directa de resultados del laboratorio que va a permitir una conclusión real del estado del paciente. Podemos concluir que la PCR múltiplex tiene diversos primers para diversas dianas en una misma reacción. O también podemos concluir que la PCR anidada es una variante de una, perdón, aquí no es una múltiplex, es una variante de la PCR convencional, perdón por esta palabra, que los DNTPs son los ladrillos con los que construye esas nuevas cadenas de ADN, que el diseño de los primers es toda una ciencia matemática y biológica, que por cada nucleótido adicional, el primer se vuelve 4 veces más específico, y recuerden que no debe exceder 28 pares de bases para evitar harping. También podemos concluir que por razones de entropía, sí debo tener un primer corto, cuando es corto, es decir, por debajo de 26, 28 pares de bases, esta unión al DNA molde va a ser más rápido y me va a formar de manera estable la doble cadena. También puedo concluir que el término de la temperatura melting representa la temperatura a la cual la hebra de DNA está abierta en el 50%. ¿Sí? El 50% de esas hebras está abierta, perdón, está desnaturalizada. También puedo concluir que el contenido de guanina citosina es muy importante, es significativo en esa temperatura melting. Y recuerden que cada primer para cada agente etiológico tiene una temperatura melting específica. Eso es lo que permite que en un pozo tú puedas tener 3 o 4 agentes etiológicos de interés y solamente tienes en cuenta es la melting, a la cual
se hizo la unión de ese primer. Que las ondas Pacman tienen actividad exonucleasa 5'3', también que la PCR anidada gana su alto nivel de especificidad porque tiene dos primers adicionales internos. También recordar y concluir que el CT es inversamente proporcional a la cantidad del target de detección en una prueba molecular. Y que los paneles de diagnóstico sindrómico pueden ser armados de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a la necesidad de la institución en donde me encuentro, de acuerdo a la población en la cual quiere ser dirigida.